Bueno, muchachos, sean bienvenidos a nuestra segunda clase. En la clase de hoy, o en esta segunda clase, estaremos viendo lo que es la fractalidad en el mercado. ¿Qué es la fractalidad en el mercado o cómo vamos a entender este concepto dentro del trading, dentro de- del mercado, valga la redundancia? Bueno, la fractalidad en el mercado, ¿qué me quiere decir? No sé si algunos de ustedes han escuchado que el mercado es fractal, el mercado se mueve por fractales. Básicamente, el mercado cumple con ciertos patrones de movimiento, ciertos patrones de comportamiento hemos, en el cual nosotros lo leemos, básicamente. Entonces, ¿qué o cómo identificamos un fractal dentro del gráfico? Un fractal se compone, hay que entender primero esta parte, la parte más importante, que un fractal se compone por un mínimo, un impulso, un máximo y un retroceso. Esto en el caso de un movimiento alcista. Entonces tendríamos aquí un movimiento que sería el impulso. Vamos a ponerle nombre a esto. Impulso. Tenemos acá. Vamos a cambiar eso en top. Tenemos el impulso. Por aquí arriba tendríamos lo que sería el máximo. Tendríamos esto, sería el máximo. El retroceso. 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 Y por último tendríamos aquí lo que sería nuestro mínimo donde empezó dicho fractal. Mínimo. Vamos a poner aquí en el botón. Sería básicamente, esto sería un fractal. Ponerle acá una pequeña flecha con la cual lo podamos identificar. Fractal alcista. Fractal alcista. Esto vendría siendo el esquema o digamos que las características que componen en nuestro fractal alcista. Ahora, un fractal bajista viene siendo lo mismo, pero en una dirección contraria. Entonces sería básicamente un máximo, un impulso, un mínimo y un retroceso. Bien, entonces aquí básicamente sería el máximo, el retroceso, y lo cambiamos a botón retroceso, perdón, aquí este sería el retroceso. Retroceso y acá el impulso, ya que es un impulso bajista. Y es nuestro impulso. Y nuestro mínimo se ubicaría por acá. Tendríamos el máximo, que viene siendo esta zona de acá arriba, luego el impulso bajista, luego el mínimo que nos deja ese impulso bajista y el retroceso. Recortar un poco. Listo. Entonces, ahora, ¿por qué es importante este principio? ¿Por qué es importante este concepto a la hora de nosotros analizar el chart, analizar el mercado, analizar la gráfica fractal bajista? ¿Por qué es importante esto? Porque con este sencillo, digamos, eh, con este pequeño concepto, con este pequeño principio, nosotros vamos a entender lo que realmente nos está diciendo el precio, lo que realmente nos quiere dar a entender, qué es lo que él realmente quiere hacer. ¿Por qué?
Porque sabemos, bueno, ya entendimos lo que es el fractal bajista y el fractal alcista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa a la hora de yo leer el gráfico? Muchas veces vemos un movimiento de esta forma. Y ahí creemos que hubo un quiebre de estructura, lo cual es falso. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es falso? Porque no hubo un rompimiento. Si yo estoy viendo que se está llevando estos últimos mínimos, digámoslo así, em, estos últimos bajos. Es porque, o porque no son válidos, es simplemente porque el mercado se mueve primero que nada por fractales y entonces, mientras no haya, un quiebre de mi último máximo creado por ese último fractal, para mí no hay un quiebre de estructura a la baja o un quiebre de estructura bajista hasta que primero se supere ese último máximo y se rompa este último mínimo que me dejó ese fractal que rompió mi último fractal, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, vamos a marcar por aquí, quiebre de fractal, pongamos al alza. Entonces, tenemos un quiebre de fractal al alza. Entonces vamos a poner aquí, ¿cierto? Y acá tenemos este quiebre de fractal a la baja, que ahí sí el mercado me dice que quiere bajar. Quiebre de fractal a la baja. Listo, aquí tenemos un quiebre de fractal a la baja. Entonces, ya cuando yo veo este movimiento, ya sé que el mercado efectivamente quiere cambiar su tendencia o quiere seguir en esa tendencia que ya trae, que en este caso sería bajista. ¿Por qué? Porque me rompe el fractal anterior al alza y luego quiebra ese último mínimo creado por el fractal que rompió el anterior. Y me da indicios de un cambio de estructura o de una continuidad de esa estructura que ya vengo viendo en macro, en micro, que viene bajando. Entonces empiezo a buscar mis operaciones, empiezo a buscar mi trade. Entonces, ¿por qué aquí no hubo un quiebre real de fractal? No hubo un quiebre real a la baja, porque no, ese movimiento que me dio el mercado no lo tomo tan en cuenta para buscar ventas, porque detrás de este fractal, primero que nada, este movimiento, hasta que no quiebre por encima, todos los movimientos dentro de este impulso siguen siendo el mismo fractal. Primero que nada, para entender esto. Y detrás de ese fractal tendremos otro. Entonces yo, en este caso, cuando no veo este quiebre, sino que lo veo hasta aquí pasmado, no puedo considerar buscar ventas hasta que el mercado no me rompa este último mínimo. Este último mínimo así, algo así. Aunque no lo vamos a ver tan limpio, de pronto lo vemos un poco más movido. Así. Luego, así. Por ahí se va entendiendo. Ahí sí, taque. Y ahí continúa. Entonces hasta que no hay un quiebre de este mínimo, que vendría a ser el mínimo creado por el último fractal, y el mercado al romper el máximo genera uno nuevo. Y ese nuevo fractal, lógicamente, nos deja un mínimo anterior, que viene siendo este de aquí. Vamos por acá. Que viene siendo este último mínimo. Nos rompe este máximo y nos deja este nuevo máximo por aquí arriba. Entonces, entendiendo esto, ahí ya nos vamos dando cuenta
de cuando el mercado realmente está rompiendo estructura, cuando el mercado realmente está siguiendo la estructura y cuando simplemente está eh, acumulando o está dando lo que la gente normalmente llama falso rompimiento, etcétera. Entonces, este principio de fractalidad es muy importante para nosotros poder buscar trades de alta probabilidad, poder darle un plus a nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque el mercado sí, el mercado puede hacer esto y nos puede de pronto no romper el fractal y hacer esto. Y de pronto si busco una entrada puede que se me dé, pero las probabilidades de que suba son más altas de que baje. Lo mismo lo mismo en un gráfico bajista para buscar una entrada al alza. Entonces yo puedo tomar un trade por aquí y eso que no me superó el último mínimo para crearme un nuevo fractal. Pero ¿qué pasa? Puede darse, pero las probabilidades son muy bajas y nosotros vamos buscando las probabilidades a nuestro favor. Entonces yo esperaría primero este quiebre a la baja, luego este quiebre al alza y ahora sí buscar un trade en zona de demanda para buscar una compra. Y ahí sí irme con esa tendencia nueva o con esa continuidad de tendencia. Bien, ahora entendiendo el principio de fractalidad, vamos a verlos en el gráfico. Vamos a la gráfica de B1000 y veamos cómo funciona eso. Vamos a ponerlo en un gráfico de 15 minutos. Vamos a verlo aquí. Tenemos, aquí está el primer principio. ¿Qué pasó con B1000 en este momento aquí? Este es mi fractal. Luego el mercado viene y me hace un fractal nuevo por debajo. Sí, todo bien hasta ahí. Luego sube, pero no me supera el último máximo, así que no hay un quiebre de fractal real. Entonces aquí en esta vela supera ese último máximo, pero ¿qué pasó? El mercado, como no logró superar ese último mínimo, vamos a borrar esto acá, ese último máximo, perdón, mínimo no, ese último máximo como no lo alcanzó a romper, no me dejó un fractal nuevo. Entonces cuando él me hace el quiebre, ¿cierto? Cuando él me hizo ese movimiento y rompió este máximo, claro, lo rompió, pero es que el fractal a romper sería este con aquel máximo. Y como no alcanzó a superar este por debajo para luego romper, no cuenta ese rompimiento y por eso el mercado se va totalmente en contra. Se va totalmente en contra y nos termina sacando un stop loss, dos stop loss, tres, no sé, dependiendo de cuántas veces le haya entrado en ese retroceso. Entonces, entendiendo el principio de fractalidad, acá lo vemos. Un movimiento que me genera esto, luego un quiebre aquí, este movimiento busca romper, no rompe, entonces cuando se devuelve se va totalmente en contra. ¿Sí? Lo mismo sucedió, si no me equivoco, en esta zona. Hubo un quiebre a la baja, luego un movimiento alcista, no alcanzó a romper ese último máximo, se quedó por aquí, no supera este mínimo, entonces este movimiento no supera mi máximo anterior que viene siendo este y el mercado se va en contra. Veamos, veamos un caso. En este caso tenemos básicamente un movimiento en rompimiento a la baja, no rompe al alza, sino hasta que llega a este punto. Nos rompe por completo los fractales anteriores. Entonces cuando el mercado llegue a esa zona, nada es 100% eficaz, ninguna estrategia es 100%, ¿cómo se diría? 100%
precisa. Entonces, aquí tenemos nuevamente un caso de un fractal. Vamos a hacer esto. Aquí tenemos el movimiento que rompe el mínimo, luego viene, aquí te genera un nuevo fractal, rompe aquí. En el momento que llega por esta zona, vuelve y sube y se va en esa dirección. Se va en esa dirección el mercado hasta ciertos niveles, hasta cierta altura. Lo mismo sucede aquí. El mercado viene, nos hace este movimiento, llega por aquí, llega hasta este punto, alcanza a romper por un poco, cuando devuelve, sigue en ese estilo alcista. Y así sucesivamente. Aquí tenemos este movimiento, un fractal, aquí me rompe todos estos mínimos, me genera un fractal nuevo y apenas me hace este quiebre en el retroceso de acá, nos vamos en ganancia con esta entrada. En ganancia se la seguimos aguantando, bueno, no es mucho lo que podemos aprovechar, pero tenemos aquí un movimiento, luego supera el último máximo. Listo. Tenemos un trade positivo, un trade en ganancia, y así sucesivamente vamos aprovechando la fractalidad a nuestro favor. Cuando no tengo estos quiebres, cuando no tengo este cierre de fractal y luego el nuevo fractal me rompe el anterior, es muy poco probable de que el mercado se mueva a favor de la tendencia que estoy buscando. Vamos a ver. Aquí tenemos otro caso. Tenemos este movimiento, aquí un fractal, luego un quiebre. El mercado llega, empieza a reaccionar, llega y sube con toda. Tenemos un profit, otra entrada en positivo. Aquí tenemos nuevamente el principio de fractalidad cumpliendo, un quiebre a la baja, quiebre al alza, entrada en el retroceso en una zona de demanda y ¡pum! Trade positivo. Tenemos aquí un movimiento, aquí, pero aquí nunca nos dio la oportunidad de entrada, entonces este trade no se tomó. Básicamente este trade no se pudo aprovechar ya que no nos dio la oportunidad de entrada, solamente rompió y luego se fue en contra. Y así sucesivamente podemos ver muchísimos ejemplos dentro del mercado. Entonces vean, aquí el mercado siempre nos da oportunidades de entrada. Entonces tenemos aquí un fractal, luego un rompimiento a la baja, rompimiento al alza, el mercado se va con toda. ¿Qué pasa una vez el mercado llega a mi zona de demanda? Se va a favor de la tendencia. Por eso es tan importante tener bien refinada la paciencia a la hora de operar. Entonces, ¿dónde direcciono yo mi take profit? Un poco avanzado en este momento, pero por ejemplo el último máximo y tenemos un take profit tomado. Y así sucesivamente lo vamos haciendo. Principio de fractalidad y estructura hasta ahora son los pilares de nuestra estrategia. Es la forma en la que yo lo hago. La forma en la que he encontrado mayor índice de acierto o mejores ratios riesgo-beneficio. Ha sido la estrategia que mejor me ha cumplido a la hora de rentabilidad en largo plazo. Entrarle en esos esperar esos movimientos fractales para posterior a ello tomar un trade a favor de tendencia, a favor de esa demanda en el caso del boom, a favor de esa oferta en el caso del crash, y paso a paso, pieza por pieza, le vamos dando forma a este rompecabezas. Como siempre les digo, cualquier duda, a las personas que están viendo solo el pregrabado pueden escribirme a mi Telegram, a mi WhatsApp,
y con mucho gusto les estaré aclarando cualquier tipo de duda que eh, que se les presente a la hora de entender todo esto. Veamos el B1000 en tiempo actual y veamos lo que es la fractalidad en el mercado. Tenemos este movimiento, este retroceso, un fractal nuevo aquí, un quiebra a la baja, quiebra al alza. Entonces probablemente cuando regrese tome esta zona de este bloque, que básicamente este es nuestro modelo de entrada. Más adelante estaré explicándolo mejor a detalle. Este bloque puede tomar ahí y seguir al alza. Si no, puede incluso bajar otro poco hacia este bloque original que fue el que generó el primer quiebre, y de ahí irse con toda. ¿Hacia dónde se podría ir? ¿Hacia dónde podríamos direccionar? Puede ser o a este máximo o a este otro de aquí. Y así de esa forma vamos direccionando Stay Profit, vamos direccionando nuestras entradas, vamos dándole sentido a nuestras operaciones. Y bueno, muchachos, sin nada más que agregar, sería esto por la clase, por nuestra segunda clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, en mi Telegram, en mi WhatsApp, me pueden estar preguntando. Las personas que están tomando solo el pregrabado, que yo sé que les surgen varias dudas, ya que solamente miran el video ya grabado en el pasado. Entonces, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me las hacen saber y yo con mucho gusto los estaré orientando, los estaré ayudando. También busquen ejemplos, busquen esas zonas, busquen esos movimientos que les he enseñado sobre la estructura y sobre los fractales, para ir mirando cómo los van identificando, cómo los van mirando. Listo, sin nada más que agregar, nos vemos en nuestra tercera clase.